Diabetes, ADA. Soy Fernando Gómez Peralta, endocrinólogo en el Hospital General de Segovia y coordinador del área de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Es para mí un honor, una vez más, estar con todos ustedes, al menos virtualmente, para hacer esta segunda parte. Como les explicábamos el otro día, y les recomiendo a todos que no hayan podido ver en directo el webinar pasado, que lo tienen disponible para revisarlo en nuestra web. En este segundo webinar, nuestra intención es, en este caso con 4 experimentados y expertos, las dos cosas, endocrinólogos de nuestra sociedad, revisar, siguiendo de alguna manera el esquema del webinar pasado, las principales aportaciones de ese congreso americano, pero desde la reflexión, la discusión, buscando ver la relevancia de los nuevos datos aportados, poner en contexto toda esa evidencia científica y, digamos, que hacer la traslación a la realidad española, a la realidad europea o incluso a la realidad clínica que vivimos en nuestro sistema sanitario o en nuestros entornos particulares. Para hoy y para todos estos objetivos me acompañan, como decimos, 4 expertos en endocrinología y enfocados en la diabetes. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al doctor Javier Escalada, que es presidente, además de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y endocrinólogo jefe del Departamento de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todos los que estáis ahí conectados al otro lado y, por supuesto, también a nuestros patrocinadores. Un placer. En segundo lugar, la doctora Amparo Marco es endocrinóloga en el Hospital Universitario de Toledo. Muchas gracias por tu participación y bienvenida, Amparo. Muchas gracias, Fernando. También por la invitación. Muchas gracias a vosotros por estar ahí acompañándonos, aprendiendo siempre. Y, bueno, esperemos estar a la altura con estos compañeros tan ejemplares. La doctora Ana Chico es endocrinóloga en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona. Buenas tardes, Ana. Hola, Fernando, muchas gracias. Pues nada, me uno a los agradecimientos que ya has mencionado y, bueno, solo espero que el debate sea no solo entre nosotros, sino que la gente que nos está escuchando participe y que entre todos, pues bueno, podamos hacer como unas conclusiones de este congreso que la verdad ha sido muy interesante este año, el Congreso de la ADA. Gracias. Y por último, el doctor Ignacio Conget es endocrinólogo en el Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenido, Ignacio. Gracias, Fernando. Un placer estar aquí con todos vosotros y gracias al área de diabetes de la SEM por haberme invitado. Como bien decía nuestro presidente, es mi obligación y además estoy encantado de dar las gracias a nuestros patrocinadores para estos 2 webinars, para esta actividad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Novo Nordisk, la alianza Boehringer, Lilly, Descom y Boehringer en esta ocasión. Y desde luego también a la Sociedad Española y a su Junta por todo el apoyo que nos ofrecen para todas estas actividades. También quiero lanzar un saludo muy especial porque en todas las estadísticas de estas actividades vemos una creciente asistencia de endocrinólogos, médicos, colegas de otros países del mundo y especialmente de Hispanoamérica, y les mando a todos un saludo desde aquí. Esperamos que esta y el resto de actividades les puedan ser útiles. Y sin más, pasamos a abrir el primer tema, siguiendo, digamos, esos 4 grupos principales comentados. El otro día abrimos, digamos, ese primer bloque de, podríamos llamar, miscelánea, esas pistas, tracks que hay en el Congreso Americano de fisiopatología, biología del islote, insulinoasistencia, varias cosas, pero quizás a todos nos ha parecido y también fue reconocido así por los propios highlights del propio Congreso y de los avances más importantes del año, las aportaciones tanto de clínica, o sea, de investigación experimental como clínica en el retraso
la prevención del desarrollo de la diabetes tipo 1. Todo eso integrado en esa nueva descripción de estadios 1, 2, 3 en la diabetes tipo 1. Me gustaría empezar por la doctora Amparo Marco, aunque este es un webinar en el que está abierto a la participación de todos los expertos, con cuál es tu visión, Amparo, sobre los resultados obtenidos con diversas moléculas de diversa forma en distintos momentos de la diabetes tipo 1 inicial, y cuál es tu visión, digamos, de todos esos resultados del último congreso. Pues la verdad es que es un aspecto muy interesante porque nos abre, no me gustaría hablar de un nuevo paradigma, pero sí una nueva situación en la que a la que no nos habíamos enfrentado hasta estos momentos, y con unos resultados interesantes y yo creo que prometedores. Desde dos aspectos interesantes, uno de ellos es la prevención de la aparición de la diabetes en aquellas personas con presencia de anticuerpos que todavía no han desarrollado la enfermedad. Pues hay avances en dos moléculas, el abatacept y la hidroxicloroquina, que si bien nos han dejado un poco fríos estos resultados porque no ha habido significación en cuanto a la prevención en la aparición de la diabetes, pues concretamente con el abatacept sí que se ha visto algún efecto sobre la supervivencia de la célula beta, la preservación en medida en términos de péptido C, y también vimos que estos efectos eran reversibles, existían mientras se estaba utilizando el fármaco, pero regresaban posteriormente. De la misma manera, con la hidroxicloroquina, un fármaco de administración más sencilla, puesto que el abatacept se administra de forma mensual, por vía parenteral, la hidroxicloroquina hasta dosis de 400 de administración oral, que lo que hace es inhibir las citoquinas, tampoco va a dar lugar a un retraso en el desarrollo de la enfermedad, pero en este caso tampoco hay preservación de la célula beta, aunque sí que se podría ver que con la hidroxicloroquina hay un poco de disminución de los anticuerpos. Bueno, yo creo que son unas expectativas prometedoras que nos pueden permitir seguir avanzando. En una segunda parte de estos aspectos se habla más no tanto de prevenir, sino de preservar, y ahí ya sí tenemos los datos que también se han comentado del teplizumab, que como sabéis pues ya está comercializada, está aprobada su utilización por la ADA desde el mes de noviembre, en el que sí que se ve que hay un retraso en la progresión de la enfermedad a fase 3, de fase 2 a fase 3, y aproximadamente 2 años. Bueno, pues estamos con interés y con ganas de poderlo utilizar y sobre todo ver qué es lo que está pasando con nuestros pacientes. Luego, los resultados muy interesantes con verapamilo, una molécula muy accesible, disponemos todos de ella, en pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, con una acción sobre una proteína específica del islote, la TXNIP, que tiene un efecto antiapoptótico, inhibición del estrés oxidativo, disminuye también la captación de glucosa. Bueno, pues sí que parece que esta molécula nos puede preservar la célula beta, y luego un aspecto con resultados a 1 año y también a 2 años, y un aspecto muy interesante sobre el efecto con la cromogranina. Con esta molécula se puede ver que disminuye la cromogranina, que tiene una opción como un autoantígeno, y esto nos puede dar una posibilidad de usarlo como un marcador terapéutico. Yo creo que ahí se abren posibilidades, y sobre todo que en estos momentos disponemos de fármacos con acción inmunomoduladora en la diabetes tipo 1, de los que no habíamos podido disponer hasta estos momentos, y yo creo que se abre un campo muy interesante. No sé si estáis de acuerdo conmigo, y sobre todo podemos ser más proactivos en familiares de pacientes con diabetes tipo 1 o con mucha carga, o aquellos con presencia de HLA de mayor riesgo. Bueno, podemos actuar. Yo creo que se abren campos muy interesantes. Ignacio, ¿tú quizás nos puedes dar también tu opinión sobre estos resultados y perspectivas? Bueno, yo diría que sobre todas las moléculas que ha comentado Amparo, probablemente la que debe preocuparnos, más que preocuparnos, debemos estar más atentos es teplizumab, porque tiene nombre, está aprobado por la FDA y seguramente será sometido a la EMEA para valorar si podemos utilizarlo aquí.
Y es un fármaco que, independientemente de que podamos discutir si 2 años son mucho o son poco, porque eso lo hemos discutido en algún foro, lo que sí que es cierto es que probablemente llegue y eso va a poner en jaque al sistema sanitario, en tanto en cuanto va a tener que establecer criterios homogéneos muy claros de cribado en quién, cómo, cuándo y en qué laboratorios. Y, evidentemente, quién administrará este fármaco, si vamos a tener que administrarlo o no, y vamos a tener que estar preparados para ello. Yo diría que probablemente es uno de los fármacos a los cuales vamos a estar más atentos para incorporarlo a nuestra actividad como endocrinólogos. Y, en segundo lugar, y lo digo que también coincide con una aprobación por la FDA, pues no sé si habréis visto que la FDA también ha aprobado por primera vez islotes pancreáticos humanos aislados en Chicago, concretamente, para poder, en cantidades típicas de 5.000 islotes por kilo, administrarlo a pacientes con hipoglucemia desapercibida. Es decir, que yo sepa, es la primera vez que un material celular se procesa, tiene nombre y se comercializará. Y junto con todo lo que ha comentado Amparo, yo diría que estas 2 situaciones son ultra novedosas y nos plantean a los equipos de especialistas en hospitales como los nuestros, pues cómo vamos a abordar un problema tan importante que hasta ahora no teníamos en la diabetes tipo 1 y que básicamente se cernía a administrar insulina, obviamente ahora con tecnología también. Ese es mi punto de vista y eso hay que seguirlo muy de cerca. Yo, si me permitís, quería decir también una cosa al respecto, y es que, bueno, vamos a ver cómo queda el tema del teplizumab y todo lo que ha comentado Ignacio y Amparo. Pero aquí yo lo que veo es que igualmente esto va a ser para poca gente, porque no nos olvidemos que la diabetes tipo 1 en general no tiene, el paciente debuta no tiene ningún familiar afecto. Por tanto, yo creo que obviamente se va en algún momento a regular, es decir, bueno, pues familiares de primer grado que a lo mejor ahora no estás pidiendo anticuerpos sistemáticamente porque no les puedes ofrecer nada, pues se lo vas a pedir y bueno, vas a poder a lo mejor intervenir con alguno de estos fármacos, pero claro, el grueso de las personas con diabetes tipo 1 no se les va a pedir autoinmunidad. Entonces esto abre también el debate de, bueno, pues de si, no, quizás aquí en nuestro país, bueno, tenemos una incidencia alta también, pero a lo mejor en países que tienen una incidencia de diabetes tipo 1 más alta que la nuestra, que pueden ser los países nórdicos, quizás se plantean un cribado universal. Yo creo que eso también es un debate interesante, ¿no? Antes de continuar con las propuestas de screening, que quiero que todos os mojéis en ese aspecto, porque, como bien comentaba Amparo, de los 4 bloques y más de este ADA, yo diría que inesperadamente lo que se han abierto son debates enormes en esas áreas de la diabetes. Y estoy de acuerdo en que han abierto eras y controversia muy importante. Pero quería ampliar un poco más, Javier, si no te importa, el apartado de terapia biológica. No sé si a ti te llamó la atención algún resultado más, y ya juntar tanto terapias biológicas, me refiero a, como comentaba Ignacio, uso de células, otro tipo de terapia biológica dirigida a los islotes, además de la farmacológica en la inmunomodulación o en el retraso del inicio de la diabetes tipo 1. Adelante, Javier. Bueno, pues sí, gracias por el apunte y por la pregunta, porque, bueno, aparte de lo que ha dicho Ignacio, que creo que es el dato más potente en relación a stem cells o a reemplazamiento, ¿no?, de célula beta, creo que lo que hay que poner sobre la mesa es que, aunque nos parezca que esto no avanza, sí que lo hace. Lo que pasa es que son a muy pequeñitos pasos, porque no podemos olvidar que, bueno, seguro que alguien empezó antes, pero que Douglas Melton, que lleva prácticamente toda su vida dedicada a intentar curar la diabetes, porque, bueno, además tiene una carga familiar importante, no sé si tiene 2 hijos con esta enfermedad, bueno, pues se puso como objetivo pues acabar con ella, ¿no?, con la diabetes tipo 1, fundamentalmente por la vía de tratamientos de reemplazamiento a la célula beta. Y bueno, pues empezó en 1999 y desde entonces tiene publicaciones pues en todo tipo de revistas, Cell, Nature, etcétera, etcétera. Y hay una muy reciente en donde él dice por dónde van ahora mismo los tiros, y aparte de lo que es suministrar célula beta como tal, pues habla de diferenciación de las stem cells, hablan de replicación también de otras células, reprogramación de células que también se encuentran en islote. O sea que hay diferentes aproximaciones todavía un tanto básicas, pero que van dando sus pasitos. Y de hecho, pues también esto ha dado lugar a la aparición de diferentes compañías, concretamente Vertex, quizás sea la que está más en
en avance, ¿no?, en ese tipo de cosas, y ya empezado a presentar datos en pacientes, en personas con diabetes tipo 1, que también en un escenario, ¿no?, de hipoglucemia, sobre todo grave de repetición, pues han probado estas posibilidades, y en los pacientes que llevan, 2 de ellos concretamente, más de 1 año en tratamiento o habiendo recibido ese tratamiento, están insulinodependientes. Muy poquitos pacientes, que yo sepa 6 pacientes de momento, no sé si algún grupo ha metido alguno más, pero bueno, la N no sube demasiado de ahí. Pequeños pasos, pero pasos que van en la buena dirección y que creo que tenemos que tener en cuenta y que abren la puerta, pues, a un futuro, creo que esperanzador. El propio Melton dice que ahora mismo la clave está precisamente en la protección de estos islotes o de lo que suministres. Y bueno, pues ya sabéis que están trabajando también en encapsulamiento con diferentes medios, desde alginato y otras muchas cosas, incluso macrodevices que hacen que el ataque autoinmune no llegue a la célula, pero sí que le permita funcionar adecuadamente. O sea que por ahí yo creo que el panorama es esperanzador. Y como también hablabas al principio de trasladar esto a España, hombre, no es lo mismo, y seguro que me olvido de alguien, pero me perdonáis, pero por ejemplo, en el curso de excelencia de diabetes de diciembre pasado, pues tuvimos la suerte de contar con Benoit Gautier, que trabaja en Cabimer, como sabéis, desde hace tiempo, y por ahí van sus tiros, ¿no? Todavía quizá un poquito por detrás, esto que acabo de decir, pero bueno, en nuestro país tenemos investigadores que están trabajando también en este campo. Y por nombrar también a otro que además es buen amigo, pues Elías Delgado, en colaboración con el principal investigador, esto hay que reconocerlo, con Yang Zhao, probablemente hayáis oído hablar de un Stem Cell Educator, que es otra técnica diferente, en donde lo que se pretende es, pues, reeducar el sistema inmune, por así decirlo, de las personas que tienen diabetes, y ya han presentado algunos datos de ensayos en fase 1 y 2 que todos estamos esperando a ver si van avanzando y se convierten también en una alternativa. Entonces, esto unido a todo lo que ha contado antes Amparo, Ana e Ignacio, de también inmunomodulación, teplizumab y otras moléculas, pues creo que es interesante y que apunta muy bien, y que ahora efectivamente habrá que ver a quién, cómo, cuándo, en qué momento, y si quieres abrimos ese otro melón, que es el del screening. ¿Y cuál es el coste de todo esto? Exacto. Porque esto que tú has comentado, ¿no?, de los pacientes estos con hipoglucemias graves de repetición y demás, ¿no?, que hacen como una infusión de Stem Cell, pero son pacientes que han de ir inmunosuprimidos. Entonces, Sí, correcto. Sí, que se abren cosas, ¿no?, pero que, bueno, es verdad que yo, por lo menos en mi consulta, en los últimos años, con una persona con diabetes tipo 1 me preguntaba si va a haber una curación para su diabetes, pues siempre le he dicho, bueno, probablemente no lo veamos, yo no lo voy a ver, sino que todo va más en la línea de la tecnología, pero yo quizás ahora lo veo un poquito más cerca. Y me parece muy interesante lo del verapamilo, la verdad, Sí. porque un fármaco bastante inocuo, quiero decir que tampoco, o sea, al debut puedes iniciarlo, y si con eso preservas algo la reserva, tampoco haces demasiado daño. O sea que, bueno, desde cosas muy simples hasta cosas más complejas, como mencionas tú, van apareciendo. Hablabas de costes, y si me permites, Fernando, la dosis de teplizumab, del cual hay que dar 14 dosis a días consecutivos, vale $15.000. O sea, sería 14 por 15.000. En Estados Unidos. Precio... Correcto. Aquí se hablaba de que la dosis, el precio sería algo menor, pero bueno, te puede hacer una idea de lo que vale. Correcto. Lo que pasa que todos estos costes, e incluso si hablamos luego de screening, lo que cuesta hacer estudios con anticuerpos o estudios genéticos previos para selección y demás, que evidentemente pues es caro, siempre lo ponen, al menos los que defienden su uso, con la reducción de cetoacidosis que consigues, pues con los diagnósticos precoces, ¿no? Y que es verdad que efectivamente, pues de porcentajes que se pueden ir hasta el 60%, como forma de debut en muchos casos, pues baja de una forma muy notable. Esto, junto con, según dicen ellos mismos, una mejora en control glucémico, puesto que un diagnóstico y un tratamiento precoz también les permite el mantener un control glucémico mejor y a más largo plazo, y por tanto hay que meter todo en ese global. O sea, sí, te va a costar dinero, pero también hay que analizar qué cosas estés ahorrando. Si tú retrasas también la aparición de la diabetes 2 años, estás reduciendo costes de insulinas, de tiras reactivas en caso de que no tengas monitor continuo, o incluso de una monitorización tan intensa.
Bueno, a ver, hay que meter todo y efectivamente hacer un análisis que quizás escapa a nuestros conocimientos y habría que contar ya con, no sé, pues economistas de la salud para ver un poco por dónde tiramos, ¿no? Pero lo importante es saber que existe la posibilidad, se nos abre un campo, yo creo que es muy interesante, que efectivamente hay que hacer una evaluación de costes, pero también tenemos que tener en cuenta ese aspecto que comentas tan importante, que es que si se mantiene cierto grado de preservación de célula beta, si vemos que las complicaciones a largo plazo van a disminuir, si lo combinamos con tecnología, y por qué no a la vez, ¿no? Posiblemente los precios bajarán. Pensemos en lo que cuesta cualquier fármaco para el tratamiento del cáncer. Hay fármacos con una sola dosis a precios muy altos y aquí estamos hablando de enfermedades que debutan de forma temprana, que van a condicionar la vida de los pacientes toda la vida y con un gasto muy, muy importante si tenemos en cuenta lo que es la vida entera del paciente. Estamos muy al principio, pero yo creo que las expectativas al menos nos hacen interrogarnos sobre esta cuestión. Me parece que estar en un foro de divulgación médica como este, si me lo permitís, hablando de este tema, no es fácil, no lo habíamos hecho hasta ahora. Solamente la posibilidad de abrir la expectativa de que podamos estar hablando de esto. Otras especialidades, los reumatólogos, otros compañeros están utilizando fármacos inmunomoduladores con buenos resultados a precios no baratos. Esta enfermedad, que es una enfermedad que nosotros manejamos con mucha normalidad, pero es una enfermedad crónica con mucha carga de enfermedad. Es una cuestión a valorar. Tenemos que... Bueno, muy de acuerdo, Amparo. Quería hacer esto en realidad como para poneros delante, pero estáis ya en pleno debate, pero quiero volver a recentrar, hacer un resumen de algunos de los datos que habéis citado y alguno más, de forma que hagamos un poco una pintura del escenario al que creo yo que nos enfrentamos ahora. Y os cedo, porque sois vosotros los que vais a tener que opinar, una opinión rápida sobre qué tipo de screening o qué tipo de medidas hacia el futuro proponéis cada uno de vosotros. Actualmente tenemos un conocimiento, después de décadas, un conocimiento muy, muy preciso y métodos, algunos desarrollados, por cierto, en España, tenemos un know-how propio para poder detectar y cuantificar de una forma bastante precisa el riesgo de desarrollar diabetes en la población. En segundo lugar, como bien decís, las personas de riesgo definidas simplemente por antecedentes propios, digamos, o familiares, es un porcentaje pequeño del total, lo cual nos enfrenta a la segunda pregunta y es si realmente tenemos que ir a un screening poblacional. Vuelvo luego a eso. Pero estoy de acuerdo, los últimos datos en España presentados recientemente en una población de toda Asturias, pero una población muy representativa, nos indican que el 40% a día de hoy, no hace 10 años, a día de hoy, de las personas con diabetes tipo 1 debutan con cetoacidosis en adultos y hasta los 2 años. Por debajo de los 2 años es el 80-90%. Los fármacos que habéis revisado perfectamente, aunque seguramente no serán los definitivos, pero por primera vez, y creo que muchos de los que estamos aquí nos metimos en esto por eso, con una idea de avanzar hacia la curación de la diabetes tipo 1, por primera vez muestran resultados positivos. Insisto, no serán los mejores, todavía son complicados de administrar, pero la puerta ya se ha abierto, en mi opinión, y tenemos que responder a eso. Y, en último lugar, existen ya proyectos de screening poblacional. Eslovenia, Israel, bueno, Baviera no es un nacional, pero Israel es un país, y en el último ATTD se presentaron los resultados del impacto psicológico, que como sabéis es una de las cuestiones que se debate en este área, que había tenido, y no solo no había un impacto negativo, sino más bien positivo en la población detectada. Una ronda rápida. Empiezo por Ignacio, que además ha levantado la mano. ¿Cuál es vuestra propuesta? Yo, Fernando, lo que diría en primer lugar es que hay que hacerlo ordenado, cribado, hay que hacerlo igual en las 17 comunidades autónomas. No vale diferencias entre cada una de ellas. Y si me dices por qué población empezaría, simplemente por sostenibilidad y por ver qué ocurre, empezaría por familiares de primer grado. Dictaría muy bien en qué laboratorio se va a hacer la determinación de inmunología, es decir, que fueran certificados al menos de alguna manera, y luego, evidentemente, qué centros están autorizados para administrarlo.
Pero yo diría que sobre todo lo que le exigiría al gobierno, y evidentemente las sociedades deberemos estar detrás, es que defina muy bien cómo, a quién y sobre todo las 17 comunidades autónomas de manera igualitaria, porque si no tendremos un problema enorme. Ana, por ejemplo. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Es decir, evidentemente que los familiares de primer grado han de estar sí o sí, ¿no? Porque esos son los que van a tener más riesgo de entrada. Y luego, dependiendo de, pues como todo, los recursos, ¿no? Porque estamos hablando que Eslovenia es un país muy pequeño, pocos habitantes, las características particulares, lo mismo pues, pasa con Israel. ¿Por qué no ampliarlo a gente que tenga otras patologías autoinmunes que sabemos que se asocian a la diabetes? Podría ser también un grupo de screening y en el mejor de las situaciones pues valorar un screening poblacional, pero yo haría un escalado en este sentido. ¿Amparo? Yo estoy completamente de acuerdo. Sin duda empezaría con familiares de primer grado. El screening poblacional yo ahora mismo no me lo planteo como una estrategia porque eso sí sería aumentar mucho el gasto y no creo que estén dispuestos a ayudarnos en esto. Pero familiares de primer grado, sin ninguna duda. Además de que lo están pidiendo ellos. Yo en esta semana he visto 3 debuts con familiares de primer grado pidiéndome hacer screening. Es muy importante. Y por último, Javier. Bueno, yo voy a dar 2 opiniones y espero que no suenen contradictorias, voy a intentar explicarme. O sea, en primer lugar, si tuviera que elegir una para poner en marcha ahora mismo en nuestro país, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, lo que empezó diciendo Ignacio, desde luego, me parece muy importante, que tendría que ser igual a nivel nacional. Y quizá empezaría por la población de más posibilidades de encontrar la diabetes y, por tanto, familiares de personas con diabetes tipo 1, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos varios ejemplos. El screening de hepatitis C, que es muy eficaz y que se podría hacer de una forma poblacional, en muchas comunidades autónomas lo están haciendo en una franja de edad muy concreta. Pacientes que están por encima de 50 años, porque ahí han visto que es donde es más coste efectivo y, por tanto, en un escenario donde además hay un tratamiento curativo, se está restringiendo un poco el foco. Y yo creo que es un buen primer paso para después, cuando veas que esto funciona, ampliar la población. Y ahí va la segunda opinión que voy a lanzar, que no es mía, sino que es de una revisión que está publicada en Diabetes 2022, que os invito a leerla si no la conocéis y que es del grupo del NIDDK, Taiwan Diabetes Trial Net Study Group, donde hacen un análisis de todo esto y bueno, muestran todas las estrategias de screening que se están haciendo. Y es sorprendente ver cómo en algunos sitios están haciendo estrategias de screening poblacional. Lo que ocurre es que empiezan con recién nacidos o neonatos porque primero les hacen un estudio genético, un HLA, y el que es de riesgo, que es un 10% más o menos de esa población, ahí es donde hacen el estudio de autoinmunidad y los van siguiendo durante un tiempo de 15 años porque es la principal población que te va a dar problemas desde el punto de vista clínico con la diabetes. Bueno, esto tiene sus costes, hay otros estudios que han analizado esto y que les cuesta el diagnóstico de cada persona con diabetes que han encontrado así 4.800 euros. Yo opino como Amparo, esto es ahora. Si esto se generaliza, los costes irán disminuyendo y probablemente sea coste efectivo en un futuro. Pero insisto que si tenemos que empezar por algo, empezaría por la población de alto riesgo. Muchísimas gracias a todos por todo lo que habéis añadido, incluso al anterior webinar, y por vuestras opiniones. Es evidente que nos enfrentamos a una nueva era en este campo. Pasamos al siguiente grupo, que es tenemos 2 grupos de terapias clínicas. El primero, pues posiblemente para muchos puede considerarse el que ha sido central o desde luego el de influencia más generalizada en la población profesional y posiblemente también en la población general con diabetes, que es la diabetes tipo 2, que es el de terapias incretínicas. La medalla Banting estuvo dedicada a la base, a todo el histórico del trabajo de Matthias Schopp, y creo que fue muy interesante, y reconocer además esa visión que tuvo hace décadas de dirigir su investigación en un terreno que en aquel momento parecía una locura, que es el de los poliagonistas. Se pasó, yo diría, un poco todo el histórico, pero
realmente nos abrió también incluso la mirada hacia lo que está ya casi al llegar. Javier, empezaríamos por ti en este caso. ¿Qué es lo que resaltas de lo presentado en ADA este año? Bueno, la verdad que las presentaciones en este campo han sido tales que el pobre Miguel Brito, que le tocó revisar esto, le faltó un día y medio para poder hablar de todos los estudios, moléculas, etcétera, etcétera. Con una diapositiva que creo que era muy representativa, que era la de las olas que se iban comiendo una a la otra, ¿no? Que no viene más que decirnos que con el paso del tiempo, pues las nuevas moléculas han ido superando en eficacia y al menos con la misma seguridad a las primeras, ¿no?, que aparecieron. Entonces, bueno, la estrella de la jornada de este congreso en términos de fármacos que tienen que ver con el sistema incretínico ha sido el triple agonista, ¿no? Retatrutide. Bueno, tiene unos estudios todavía muy incipientes porque tiene mucho recorrido todavía que caminar por delante, pero los primeros estudios y datos que ya se han publicado además en el New England son espectaculares. O sea, el que ya, como se ha dicho incluso en redes, ¿no? Yo solo leí a Paco Tinaones, no sé si alguien lo dijo antes, decía, bueno, el concepto de no respondedor ya no existe, porque con las dosis altas, ¿no?, de 8 y 12 miligramos, el 100% de los pacientes tratados con esta molécula perdían por lo menos el 5% del peso y la media de toda la población tratada estaba en un 25%, con unas respuestas en las dosis más altas y según también de si subvivía a las poblaciones, que eso es un dato muy interesante. Han analizado a ver si había fenotipos de mejor o peor respondedor. Los que tenían índice de masa corporal más alto, por encima de 35, perdían más peso y parece que las mujeres también. Todavía no se sabe muy bien por qué, habrá que confirmarlo en nuevos estudios, pero desde luego hay algunos subgrupos con pérdidas de peso francamente impresionantes. Me parece que esto, bueno, junto con los que ya conocíamos, ¿no?, pues el espaldarazo ya pues habitual, ¿no?, tirzepatida, las dosis altas ya de las moléculas también previas, incluso orales. Bueno, es que ha sido un sinfín de comunicaciones y de datos que, puesto que estamos 4 y seguro que mis compañeros quieren decir algo, pues me paro aquí y lo retomamos donde queráis, porque la verdad es que el tema da para mucho. Yo, si me permitís, diría que han sido las estrellas, sin ninguna duda, y que aparte de que pone en tela de juicio si existe el respondedor o no respondedor, para mí es la cosa más importante. Probablemente lo que pone en tela de juicio es conformarnos con el 5 o el 10% como respuesta positiva, porque nos conformábamos con algo tan bajo porque decíamos, no, es bueno para la salud, etcétera, porque no teníamos a la mejor. Pero eso también habrá que replantearlo en cuanto a que ahora probablemente algo que no haga el 10% y si me apuráis el 15%, pues diremos que no es un fármaco que aporta valor añadido al tratamiento de la obesidad y al tratamiento de la diabetes. Con lo cual, las dos cosas. Pero para mí han sido, vamos, los grandes triunfadores de este congreso, sin ninguna duda, desde el punto de vista oral, desde el punto de vista de administración semanal, poliagonistas, triagonistas, inclusive con un nuevo concepto que yo apunté, lo digo porque hay que estar a la ola, que es el concepto NASH, que es este Nutrient Stimulated Hormone Based Therapies in the Development, y que a lo mejor nos cambia el hecho de llamarles agonistas y no llamarles como estimuladores nutrientes de una familia nueva toda entera de que está con nosotros ya. Amparo. No, que lo curioso, yo quería apuntar que lo curioso es que los ensayos nuevos, más novedosos que nos han puesto en el tiempo de estudio, la potencia de los fármacos no había llegado a la estabilidad. Es decir, que no solamente es que no podríamos hablar ya de no respondedores, sino que todavía al tiempo analizado, todavía el fármaco sigue en pendiente descendiente sin haber llegado a la estabilidad. Es decir, que no sabemos hasta dónde realmente vamos a llegar con las pérdidas de peso. Y luego la posibilidad también de simplificar los tratamientos, ¿no? Esta nueva grupo molecular de los gliprones, ¿no?, que es difícil de mencionar, pero que realmente no son fármacos biológicos, sino que son fármacos químicos que no tienen interacción con la absorción, a diferencia de los GLP-1 orales que teníamos hasta el momento, y bueno, que simplifican también los tratamientos con unas reducciones de peso y en términos de reducción de glicada también muy significativos, por encima del 15%. Es decir, que se van abriendo posibilidades muy interesantes. Estamos muy expectantes y la verdad
Pues yo la verdad es que también, bueno, opino lo mismo, creo que ha sido la estrella, y yo creo que hay quizá dos cosas a mencionar al respecto, y es que como vamos a tener un abanico de fármacos muy diversos, desde administración subcutánea o administración oral, etcétera, y con una potencia en cuanto a reducción de peso variable, pero en cualquier caso muy interesante, ¿no? Estamos hablando pues, de un 15% con los orales hasta un 20 y tanto, 25-26% con el Retatrutide, que espero que le pongan un nombre fácil, comercial. Vamos a tener un poco también que individualizar, es decir, depende de dónde esté el sujeto en cuanto a índice de masa corporal, pues podrás utilizar un fármaco u otro, porque tienes fármacos con diferencia en potencia de acción y diferentes características. Y luego esto ya se apuntó en la webinar pasada, que esto obviamente va a disminuir, en el caso de que esto se comercialice y todo vaya bien, va a disminuir muchísimo el número de cirugías bariátricas, porque las pérdidas de peso de algunos pacientes con posoperados de cirugía bariátrica se asemejan bastante a los resultados de la pérdida de peso de estos triagonistas. Es decir, que, bueno, aunque sean unos fármacos que van a tener un coste elevado, obviamente van a reducir mucho el número de intervenciones, por lo tanto eso también va a disminuir el gasto por otro lado. O sea que tenemos como más cosas para utilizar individualizar y probablemente menos pacientes que van a acabar intervenidos. Muchos pacientes en listas de cirugía bariátrica mientras esperan durante 2 años a que les operemos, si tienen la posibilidad, si se democratiza el uso de los tratamientos y son accesibles, se van a salir de las listas. Quería trasladaros alguno de estos, digamos, temas de pasillo, conversaciones que había allí cuando acudes personalmente, pero lo voy a hacer después de Javier y de Ignacio, que querían comentar algo más. Bueno, yo quería introducir un concepto que, como has nombrado a Matías Schopp, que creo que, bueno, hablando de esto hay que sacarlo a la palestra, que, por cierto, empezó investigando grelina y luego de ahí se ha pasado a donde ha llegado, ¿no? Y que además no ha trabajado solo, sino con muchísima gente. Él reconoce también que la investigación que ha hecho con DiMarchi ha sido muy importante para llegar hasta donde ha llegado. Bueno, el concepto que él introducía en una entrevista que le hicieron posteriormente es de que tenemos que empezar a pensar que vamos a necesitar un tratamiento crónico para la obesidad. Porque él mismo dice que estos fármacos, si los quitas, en muchos casos se produce una recuperación del peso. Y esto, que puede parecer malo, creo que simplemente, bueno, pues nos está confirmando lo que nosotros ya estamos transmitiendo a muchos pacientes, que es que pues esto es una enfermedad crónica y por tanto hay tanto tratamiento crónico como otras muchas, pero que además ahora, con todo el abanico que tenemos, él lo que decía es, bueno, tenemos que utilizar, bueno, un fármaco que todavía está por definir dependiendo del fenotipo del paciente para alcanzar el objetivo. Pero es que una vez que alcancemos el objetivo, igual el mantenimiento lo podemos hacer con otro. O sea que vamos a tener que saber utilizar todas estas moléculas para las diferentes situaciones en las que nos vamos a enfrentar. Primero, para conseguir el objetivo inicial dependiendo de la persona y comorbilidades que tengamos delante. Y segundo, para intentar mantenerlo dependiendo también un poco de dónde nos hayamos quedado y de estas cosas que estamos nombrando. O sea que se abre un escenario muy interesante que además a mí me gusta, porque parece como que esto lo maneja cualquiera y yo creo que hay que ser especialista en el tema y saber de lo que estamos hablando. Y lo mismo vale para la diabetes, exactamente igual. Son enfermedades complejas que hay que tratar de manera multidisciplinar, con educación diabetológica o nutricional, bueno, o las dos, evidentemente, y que va a dar lugar a tratamientos que no van a ser tan sencillos de manejar y que, bueno, yo creo que escenifican un poco todo lo que nosotros defendemos, ¿no?, en cuanto a nuestro papel en este tema. Ignacio. No, yo quería llevar el debate porque evidentemente estamos todos absolutamente sorprendidos de toda esta nueva familia y quería hablar de algo muy terrenal y es, le recuerdo a todo el mundo que estos fármacos no están autorizados ni financiados por el sistema público de salud. Y ese es un enorme problema que a veces no entra en el debate y de una familia de fármacos que ha demostrado lo que ha demostrado de una manera, yo diría que contundente hasta ahora. Y ese es un tema que algún día habrá que abordar, pero de una manera absolutamente taxativa, porque los resultados están ahí, pero no me imagino
que en el futuro la gente que pueda se pague un fármaco que le evita la cirugía bariátrica y esta quede únicamente para aquella gente que no se la puede pagar. Es decir, que es un tema muy importante porque nunca cambiaremos el pronóstico de estos pacientes en tanto en cuanto no esté financiado por el sistema público de salud, al menos en el entorno en que yo trabajo. Con lo cual, es decir, de nada sirve sacarles en la estantería a los pacientes lo bueno que son todos estos fármacos, si luego nadie, el sistema público en una enfermedad crónica como esta, no se plantea pagar al menos alguno de ellos. Y eso es un tema importantísimo, porque si no todos estaremos haciendo recetas para pacientes que se lo puedan pagar y puedan conseguir ese 26% con Retatrutide para toda la vida. Y la cirugía bariátrica no me imagino yo que eso lo quede para aquellos que no pueden. Que es un debate social muy, muy importante que habrá que abordar algún día también. Y esto tiene un coste, obviamente, claro que lo tiene. Has sido visionario con esta aportación, Ignacio, porque es exactamente lo que nos preguntaba Guillermo Negueruela desde la audiencia, y es si con esos resultados de BIT y agonistas que llegan a ser cercanos o iguales, en el caso de Reta, a cirugía bariátrica, no habría que plantearse el futuro de su financiación. Completamente respondido con tu aportación. Tengo, como os decía, algunos temas que quería poner sobre la mesa. El último lo dejo porque es, entre comillas, más de futuro, pero a raíz de lo que comentaba también Javier antes, todos esos resultados que se comentaron en el anterior webinar, todos los brillantes resultados que se expusieron en el ADA sobre esas nuevas terapias incretínicas, en todos los casos fueron radicalmente, clarísimamente diferentes, peores, menores, en el caso de la población con diabetes, como decía Javier, de especial complejidad. ¿Alguna aportación por vuestra parte, tanto sobre el tema tan debatido de cuál era la explicación fisiopatológica, social o clínica para esos peores resultados y cómo podemos mejorar esos resultados en la población con diabetes? Empezamos por Amparo, por ejemplo. No sabría muy bien desde el punto de vista de los mecanismos fisiopatológicos, pero sí que pienso que asociar a varios agonistas que tengan acción no solamente sobre la ingesta, sino sobre el gasto, como es el caso del glucagón, puede potenciar esos mecanismos que favorezcan las pérdidas de peso que son menores en pacientes con diabetes, al igual de la posibilidad de usar GIP, que por sí mismo no tiene un efecto anorexígeno como tal, pero sí que potencia la acción del GLP-1, ¿no? Y sí, es cierto que en todos los ensayos se ha visto que los pacientes con diabetes pierden menos peso que el esperado para aquellas personas que no tienen diabetes, pero los resultados de los ensayos están ahí. Los pacientes siguen perdiendo peso, siguen mejorando, y en ese sentido yo creo que es muy interesante también introducir el concepto de la regresión de la enfermedad, ¿no? De qué pasa con la diabetes cuando llegamos a hemoglobinas glicosiladas por debajo de 5,7, que se consiguen en más del 20% de los pacientes cuando estamos utilizando fármacos a dosis altas, los agonistas duales o triple agonistas, ¿no? Vamos ahora, si no te importa, específicamente a ese reto ampliado. Javier, creo que estabas deseando aportarnos algo sobre diferencias en resultados en diabetes. Pues ha sido una falsa interpretación. Muy bien. Porque, no, bueno, esta pregunta sale siempre que tenemos algún experto delante para ver si nos aclara el porqué. Y por lo menos hasta donde yo sé, nadie te da una explicación que realmente sea convincente, ¿no? Te ha comentado, cierro yo entonces, si os parece, este tema, y os pongo otro por delante que os estimule más. De hecho, si te vale, Fernando, yo creo que todos los fármacos antiobesidad que se han probado en diabetes tipo 2 siempre han sido menos eficaces. Con lo cual no es solo de esta familia. No. Dos expertos, o los expertos, señalan al menos dos explicaciones o elementos a abordar. Uno es la insulinoresistencia y el hiperinsulinismo asociado en ese contexto. De hecho, nosotros tenemos en el área, en el anterior grupo de diabetes, publicamos en su día un análisis de los resultados con liraglutida en este caso, intentando describir la respuesta en el tiempo. Y una de las cosas que se asociaba con mejor respuesta en A1C y también en peso era el uso concomitante de metformina, la denostada metformina. Muy probablemente era un surrogado de atajar la resistencia a la insulina. Y habéis comentado, alguno de vosotros, el papel que eso también los expertos, muy expertos en el tema,
dicen diferenciador en la población con diabetes de GIP, donde ese biagonismo, o cuando lo metemos en el triagonista, parece tener eficacia intrínseca. Javier, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, a raíz de estos comentarios que son muy acertados y que efectivamente suelen salir como explicación, yo puedo aportar algún dato propio. Ya sabes que, bueno, en el departamento donde trabajo desde hace mucho tiempo se trabaja en obesidad y aparte de hacer estudios de composición corporal, pues, bueno, pues a veces nos metemos en estudios también analíticos que no son los estándar y concretamente en la población con glucemias basales normales, con obesidad, a las que no le harías una sobrecarga oral de glucosa porque tienen una glucemia basal normal, nosotros sistemáticamente hacemos curva de glucosa e insulina de 2 horas de duración con diferentes tiempos intermedios. Bueno, aparte de encontrar casi un 25% de alteraciones del metabolismo hidrocarbonato por elevación de la glucemia de las 2 horas, o sea, intolerancia a la glucosa, lo que encontramos a patadas es insulinoresistencia, pero además brutal. Incluso con glucemias absolutamente normales en toda la curva. Entonces, a mí lo de la insulinoresistencia así aislada no me convence, porque hay muchas personas con obesidad que no tienen diabetes, que tienen muchísima insulinoresistencia y nosotros no hemos visto que pierdan peso peor. Por lo cual yo lo dejaría un poquito en stand-by, no sé, yo creo que hay alguna cosa más. Y luego, Metformina, recuerda que De Fronzo, que de nuevo este mismo año ha sido interrogado por triple terapia y demás, ha vuelto a decir que él a la metformina le quiere mucho, pero que sus 3 big ones son pioglitazona, análogos de GLP-1 y glucosúricos, y que la metformina la pondría a la 4ª porque dijo no es realmente un insulinosensibilizador. Con lo cual, si la metformina explica que pierdas más peso, no parece que el mecanismo sea la insulinosensibilización. Entonces, a mí no me convence la explicación de la insulinosensibilización. La del HIP sí, pero con tirzepatide, que tiene HIP metido dentro, en diabetes pasa lo mismo. Pierdes menos que si no tienes diabetes. O sea, no sé qué hay ahí, la verdad. Pero no pensáis, perdona, que como todos sabemos hay muchos fenotipos de personas con diabetes tipo 2. Entonces habría que analizar en cuáles de ellos sí que a lo mejor se van a beneficiar de una pérdida de peso similar a la de pacientes obesos sin diabetes y en otros no. Y por suerte o por desgracia, bueno, pues son 2 enfermedades, ¿no? Obesidad y diabetes. Y en el paciente con diabetes podemos utilizar otros fármacos. Como bien habéis dicho, en obesidad, pues no. Entonces, pues aquel paciente que no alcance la pérdida ponderal o el control glucémico adecuado con estos fármacos, tienes otras opciones terapéuticas. A lo mejor hay que también definir pues qué subtipo es el que sí que le va muy bien esto y habrá otro pues que no bajará tanto peso. Pero son pérdidas de peso igualmente muy, muy relevantes. Evidente que es un tema que requeriría un webinar por sí solo y lo dejamos abierto para otras reuniones. Porque no quiero irme sin que comentemos lo que Amparo ha puesto encima de la mesa y en realidad Ignacio lo había hecho antes en relación con el peso. Los resultados de este año ADA retan claramente nuestras definiciones de pérdida ponderal objetivo y retan claramente ese objetivo de hemoglobina glicada clásico que nosotros llevamos años, ¿verdad?, todos los días en la consulta explicando, no, mire, a usted le digo que tiene que ir a 6,5 o 7 o decimos esto, pero eso es para las personas con diabetes. Eso no es el nivel normal de glucemia. Y estos fármacos, en un porcentaje muy considerable de personas con diabetes, han conseguido mantener, además, durante un tiempo relativamente prolongado, controles de normoglucemia. Si queréis meter en el ajo el debate lingüístico de la remisión, lo metéis. Y en cualquier caso, sí que me gustaría no terminar porque hay otro tema que no quiero dejar en este bloque, pero sí una respuesta rápida sobre vuestra propuesta actualizada de objetivos con este tipo de terapia en la diabetes tipo 2/obesidad. Empezamos por Javier, por ejemplo, y hago una ronda. En relación a lo de la remisión que comentabas. Correcto. Y más enfocado en los parámetros glucémicos en este caso. Sí, es que, claro, con fármacos que en un porcentaje altísimo de pacientes o de personas con diabetes consiguen meter la glicada por debajo de 5,7, yo sí que creo que se puede empezar a hablar de remisión si consigues mantener esa situación sin el tratamiento. Claro.
el del estudio DIRECT, que se ha hecho con intervención dietética, habla de remisión, pero poniendo también esa situación sobre que, claro, como no está utilizando fármacos, pues en cuanto consigue ese objetivo, habla de esa situación que se mantiene más o menos tiempo, porque según, bueno, va pasando ese tiempo, valga la redundancia, el porcentaje de pacientes va cayendo, ¿no? Pero sí que hay subclases de pacientes o nichos de pacientes que responden fantásticamente bien y que podríamos plantearnos situaciones incluso pues, para hablar de remisión. Incluso yo sí que me atrevería en algunos casos a hacerlo. Creo que estáis bastante de acuerdo por vuestros gestos. Si alguien no lo está, que me lo diga. Mira, bueno, no es exactamente estar en desacuerdo. Yo me acuerdo cuando salió el criterio de remisión basado únicamente en hemoglobina, aquí tuvimos un debate muy intenso en el servicio y discrepamos bastante solo por definirlo como hemoglobina. Me acuerdo que escribimos una carta toda amable a las 5 revistas que han publicado el consenso de remisión. Ninguna de ellas se consideró aceptarla, o supongo que nos recibieron bastante mal. Básicamente por un motivo. Está bien, pero no solo por hemoglobina, porque la diabetes no solo es el azúcar. Y sobre todo porque lo que nos preocupa que es que este tipo de pacientes, cuando le digan que estás en remisión, el médico que lo visite o los médicos que lo visiten, si no están muy por la labor, dejen de preocuparse porque sigue siendo un paciente con riesgo cardiovascular. Es decir, no tengo diabetes, ya no me preocupo de la presión, ya no me preocupo de tu riñón, ya no me preocupo de mirarte tu peso. Eso nos preocupa fundamentalmente. Con lo cual, simplemente lo que decíamos ahí, vale, remisión, pues podemos discutir sobre ello, pero cuidado. Remisión no significa curación, remisión no significa sigo este paciente, remisión no significa que únicamente la diabetes tipo 2 es glucemia, con lo cual hemoglobina, sino que cuidado, el peso también es. Y sin embargo, para el peso no se puso un objetivo. Con lo cual, remisión sí, pero cuidado, no vaya a ser que nos olvidemos de que el paciente sigue siendo de alto riesgo cardiovascular y lo dejamos por ahí libre y despreocupándose de sus problemas. Básicamente es lo que llegamos a la conclusión. Me quedo contigo, Ignacio, para una intrusión en el programa. Como veis, este formato es muy radiofónico y la actividad nos come. Creo, Ignacio, que podrías ampliarnos la noticia, creo que es de hoy mismo, de una alerta de la EMEA, de la Agencia Reguladora Europea, sobre un estudio, no un posible riesgo, una señal que se denomina técnicamente de incremento de riesgo de suicidio con agonistas GLP-1. No sé si nos puedes ampliar algo más y darnos... Bueno, yo lo que he hecho esta tarde, cuando lo he recibido, es colgarlo en el chat tan absolutamente participativo que tiene el área de diabetes de la SED, en el cual me encanta poder estar en él. Y simplemente es una nota informativa de alerta que evidentemente hay que seguir. Cuanto en relación a una serie de casos de autolesiones y de intentos de suicidio en un país muy concreto europeo que es Islandia, pues la EMEA pues, ha abierto una hoja de precaución en donde, en relación a algunos de los fármacos que utilizamos en la actualidad para el tratamiento de la diabetes y para el tratamiento de la obesidad, pues bueno, van a estar en observación durante unos meses a ver si realmente eso se cumple o no. No es por levantar polvareda, pero simplemente porque como es un grupo de fármacos tan utilizado que manejamos día a día y el cual los pacientes conocen y esta noticia va a salir en los medios de comunicación si no lo ha hecho ya, pues bueno, para tenerlo en cuenta. No levantar polvaredas enormes, sino simplemente saberlo. Somos especialistas y nos van a preguntar por ello. Estoy convencido que mañana los servicios de endocrinología vamos a tener llamadas para si alguien quiere hablar del tema, porque los fármacos que se han relacionado con esto son de uso muy común en estos momentos. Simplemente eso. Yo digo, esto es un debate vivo y hoy mismo me ha llegado eso, lo he colgado y el chat de la SEN del área de diabetes está que se sale, está que arde. Te agradecemos mucho, Ignacio, la aportación ahora y en el chat y en todos el resto de los medios. Seguimos, si os parece, con el programa así oficial, entre comillas, que teníamos previsto por no dejar ningún tema fuera y pasamos al segundo bloque de terapia clínica, en este caso el más relacionado con terapia insulínica. Yo había planteado la opción de hablar de las dos novedades quizás más importantes en terapia clínica en insulinas, que son las insulinas semanales ultra rápidas. Sinceramente creo que no sé si hay muchas novedades. Empiezo ahora por cambiar primero por Javier y que nos comente cuál es su visión sobre todo de los datos de insulinas semanales y cuál es la relevancia que puede tener a corto plazo para la práctica clínica. Bueno, yo creo que
Quizá no ha habido ninguna novedad espectacular, pero sí que al menos se va dibujando muy bien el panorama de lo que estas insulinas pueden ofrecer, concretamente ¿no? con icodec o con icodec, como le queramos llamar, pues el programa de desarrollo clínico está ya muy avanzado y de hecho, bueno, pues ya hay 6 estudios, ¿no? Los onwards, de los que ya tenemos datos de prácticamente todos, o sí prácticamente, que, bueno, la verdad que creo que están rompiendo un poco el miedo inicial, primero, a utilizar una insulina en la que nos tenemos que acostumbrar a de entrada poner unas dosis altas y más aún si hacemos un switch, porque hay que sumarle ahí un 50% ¿no? inicial de la dosis de carga, y a ver que, aparte de que no pasa nada, incluso el control glucémico pues cumple el criterio este de no inferioridad y según la interpretación de muchos de los estudios, incluso el de superioridad, con algunos descensos de hemoglobina glicada un poquito superiores a los que se conseguían con el comparador, ¿no? Son diferentes escenarios, como ya sabéis, ¿no? Los onwards 1, 3 y 5, que este último es en escenario de vida real, todos ellos son de inicio de insulina basal, o sea, en pacientes insulin naive, y como digo, demuestran que hay un descenso de hemoglobina glicada pues mejor que el que puedes conseguir con glargina 100, incluso con Denudex, que son los diferentes comparadores, y con una tasa de hipoglucemias, al menos clínicamente significativas, que no son superiores, aunque numéricamente en muchos de los estudios se ve que el número ¿no? de episodios es un poquito mayor en el caso de Denudex, de icodec. Pero sí que es verdad, insisto, que sobre todo ya hipoglucemias 2 y 3, fundamentalmente estas últimas, no hay diferencias ni tampoco en el tiempo de duración de la hipoglucemia, etcétera, etcétera, con lo cual, en ese sentido, dan seguridad. Y luego, los que quedan, ¿no? El 2 y el 4, que serían también en diabetes tipo 2 y donde se hace el switch y de nuevo se hacen ahí comparaciones con otras insulinas basales, uno en un escenario solo de cambio de basal y otro donde los pacientes ya estaban con basal bolos, pues encontramos algo parecido. En el caso del basal bolo ya no hay diferencias en términos de glicada, ahí se incrementan, pero también globalmente, el número de hipoglucemias en los dos brazos, o sea que exactamente igual, pero ya en el 6, donde ya se hace en la diabetes tipo 1, ahí es donde la tasa de hipoglucemias, ahí sí que ya claramente y significativamente, es mayor en el grupo de tratamiento con icodec, con lo cual la diabetes tipo 1 se ha quedado ahí un poco descolocada en relación a los resultados anteriores, ¿no? Bueno, esto ha dado lugar a muchas interpretaciones, igual hay que hacer pautas de titulación diferentes, igual hay que manejarlo distinto, igual es para determinadas subpoblaciones. En una reunión reciente en la que estuvimos juntos, el propio Fernando decía que Chantal Mathieu decía no me la quitéis a mis adolescentes porque por lo menos se pinchan la insulina, van a estar cubiertos 7 días, ¿no? Porque si no se saltan dosis y de todo. O sea, creo que es una herramienta más que en diabetes tipo 2 se incorpora con buenos datos y en tipo 1 todavía hay que trabajarla más y ver cómo queda posicionada. Sí, posiblemente el comentario, el corrillo en relación a estos datos y sobre todo la mesa que prácticamente se repitió respecto a la SD no fueron de resultados que se repiten mucho. Quizás yo sí que señalaría que la tendencia en el desarrollo clínico es ser menos agresivos en las pautas de dosis de carga y de titulación. Al fin y al cabo se trata de insulinas cuya ventaja fundamental es la adherencia y la comodidad. No se trata de mejorar sus resultados farmacokinético-dinámicos y quizás ha sido buscar mejoras en control en insulina, pues siempre va asociado a un riesgo mayor. Pero sí que es verdad y sí que os traslado que el debate allí y el debate abierto ahora, y no sé si alguien quiere ampliar más, es como bien ha terminado Javier, es en su indicación incluso se llega a comentar en diabetes tipo 1, si realmente es pertinente o no. De hecho, fijaros, yo opino exactamente lo mismo que decís vosotros en tipo 2, es una posibilidad más de vencer inercias, de mejorar adherencias, sin ninguna duda, sin buscar eficacia en términos de control glucémico, pero sí de esos dos. Pero yo diría que no pensáis que puede ser la primera vez que se utilice una insulina para una diabetes y no para otra. Yo visualizo una situación parecida y sería extraño, porque en el mundo de la insulinización, al menos
en el mundo que no la utiliza muy asiduamente, es como si la diabetes tipo 1 fuera el paradigma en donde una insulina se bate en duelo y funciona o no. Nos parece eso muchas veces. Y este sería una situación en la que, digamos, en diabetes tipo 2 sí, pero en donde se bate en duelo igual no la utilizaríamos. Nosotros que hemos estado participando en el Onward 6, concretamente Marga Jiménez, pues los datos que hemos obtenido aquí no son los de la doctora Chantal Mathieu, ni mucho menos. Es decir, nuestros pacientes, esto de la insulina semanal, y son pacientes que saben mucho del tema, no lo han visto como una gran cosa, no eran adolescentes ninguno, pero bueno, algunos rondaba la adolescencia y no le ha parecido un gran qué. Lo cual, vamos a ver si tenemos una insulina de autorización para una diabetes y no para otra. Podría ser la primera vez. No pasa nada, no pasa nada, pero bueno. Bueno, yo sí, si me permitís, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en pacientes con diabetes tipo 2, claramente es mucho más útil, paciente a lo mejor institucionalizado, a cargo de alguien, pues que sea una insulina de administración semanal, es una enorme ventaja. Y en diabetes tipo 1, la verdad es que me gustaría ver alguna cosita más, porque, claro, sí, hay más hipoglucemias, de acuerdo, pero claro, es que ahí están las insulinas rápidas que se están administrando a los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, probablemente, ¿no? O sea, me cuesta ver el por qué hacen más hipoglucemias estos pacientes y no un diabético tipo 2 avanzado que requiere una terapia basal bolo. Es decir, probablemente vaya más en relación a los ajustes que hay que hacer, que tendrán que ser diferentes, supongo, con las insulinas rápidas de las ingestas o con las correcciones, ¿no? Yo creo que, pues, aunque los pacientes están acostumbrados a pincharse muchas veces, el que se les pueda ofrecer la opción de hacer un pinchazo semanal en vez de diario, pues seguro que hay un porcentaje de personas con diabetes tipo 1 que lo van a agradecer. Entonces, me gustaría tener más datos, ¿no? Y analizando más datos de glucometría, ¿no? De monitorización, y ver cómo se han ido ajustando esas insulinas rápidas, ¿no? Y si esto es lo responsable en parte de esa mayor tasa de hipoglucemia. Cojo tu palabra, Ana, en dos sentidos. Uno, dejarlo abierto. Al fin y al cabo se han presentado los dos de fase 3 de ICODEC, pero queda todavía los dos de toda la fase 3 de Efsitor, antes llamada BIF. También. Y efectivamente podremos recibir alguna cosa más. Quiero que Ignacio nos diga algo sobre las insulinas rápidas de segunda generación ultra rápidas, pero sí, Javier. No, simplemente un apunte, por ponerle cifras a lo que ha dicho Ana, que creo es muy importante, y es que realmente llama la atención porque el número de eventos por paciente y año en el Onward 6, en el grupo de ICODEC, era de 20, redondeando, en el del comparador era de 10, pero es que en el bolo basal de diabetes tipo 2 era de 5 en los dos grupos. Entonces, te llama mucho la atención que efectivamente se dispare de una forma tan evidente la tasa de eventos de hipoglucemia, pues, en este grupo, ¿no?, de tratamiento. Entonces, ya, yo no sé si es eso, la titulación que hay que hacerla distinta, si el manejo de los bolos hay que hacerlos de una forma también diferente, estando esto de por medio, pero choca que en el tipo 2 con bolo basal no hubo diferencias. Y la tasa además era de 5 eventos por paciente y año, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que en la diabetes tipo 1 entiendo que podría ser una opción para un determinado grupo de pacientes, pero me gustaría saber cuál sería la indicación para hacer un switch a ICODEC a un paciente que no va bien con... Lo digo, yo me plantearía cualquier otro tipo de tratamiento que no pasarlo con una insulina basal semanal. De los muchos que tenemos ahora. Esto seguro, pero... Claro, quiero decir que no es lo mismo. Pero hay opciones para todos. Y ahí lo dejo, yo creo y apostaría porque tendremos una insulina preconizada para una diabetes y no para otra, probablemente. Creo, lo digo porque no lo veo como un salto. Yo digo, nosotros, nuestros pacientes no... Evidentemente desde centro, son los que hemos incluido aquí, lo que queráis, pero no lo han percibido como un esto es la ilusión de mi vida. Y hay muchos otros tratamientos que la tenemos que así sí. Los resultados con Efsitora de los pacientes con tipo 1 a los que se les utilizó, que tenían un algoritmo de escalado menos exigente o un poco menos comprometido, que luego se pasaban un poco con las dosis de rápida, esos eran los que realmente tenían más hipoglucemias. Entonces, yo estoy de acuerdo que no es lo mismo, de acuerdo con lo que decía Ana, y vosotros también, que no es lo mismo las condiciones de vida real y los ajustes que nosotros podamos ir aprendiendo a hacer
que los que se han realizado en los ensayos clínicos. Yo creo que ahí tendríamos mucho que decir nosotros en el futuro. El ajuste con los bolos va a condicionar mucho la forma en la que se va escalando la dosis de insulina basal. No tiene nada que ver con la situación de ensayo clínico, es una opinión. Aunque es verdad que con los resultados del número de hipoglucemias da un poco de miedo utilizar en diabetes tipo 1, tendremos un poco más de prevención en ese sentido. Yo creo que limitarlo solo al tipo 2, pienso que más bien tenemos que aprender a utilizar mejor o aprender a utilizarla bien para adaptarla a las necesidades de los pacientes. Es que además acordaros de que cuando aparecieron los análogos basales, pues eso, de insulina, glargina, U300 y de Gludec, también tuvimos que aprender a ajustar las insulinas rápidas, especialmente el periodo de la mañana, etcétera, ¿no? Hombre, no es comparable a lo que estamos hablando ahora, pero que, bueno, por eso digo que esperemos a más resultados antes de... Pero no es comparable, Ana, de ninguna de las maneras. Claro que no es comparable, pero lo que quiero decir también es que tuvimos que cambiar. Lo que quiero decir que me cuesta encontrar un nicho de pacientes en donde la alternativa al tratamiento basal bolus sea ICODE con bolus. Es decir, que no sé si vosotros lo visualizáis, pero a mí me cuesta pensar ahora quién. Lo digo porque tenemos otras cosas para ofrecerles. Es decir, no perdamos... Ya. No quiero dejar fuera preguntas, aportaciones de la audiencia. Gemma López, y en la línea exactamente de lo que estáis comentando ahora y, por tanto, antes de pasar al otro tema que quería plantearos. Dejando a un lado, textualmente dice, dejando a un lado las hipoglucemias, ¿qué opináis sobre la dificultad de ajuste de dosis en determinadas situaciones? Va mucho en la línea de lo que comentabais de práctica clínica fuera de ensayo. En determinadas situaciones como enfermedad o ejercicio. ¿Creéis que es posible? ¿Qué prevenciones tenéis? Bueno, pues esa es la situación que siempre echas en falta los ensayos clínicos, lógicamente. Entonces, ensayos clínicos que seleccionan a la población X y donde evidentemente no van a meter pacientes que se encuentren en estas otras que son mucho más complejas. Esto sí que pasó con las anteriores. ¿Qué pasa con el paciente hospitalizado? ¿Qué pasa con el paciente que hace ejercicio? ¿Qué pasa? Bueno, pues en muchas de estas situaciones habrá que ver si... Con el paciente que le das corticoides... ¿Perdón? Con el paciente que le das corticoides, con las diferencias de género, el ciclo menstrual, es decir... Preguntas todavía sin respuesta, creo yo. Igual tenemos que empezar a andar con una situación más sencilla y luego a partir de ahí hacerlo más complicado. Sí, lo que pasa es que yo entiendo la pregunta de Gemma, o sea, tú puedes empezar en una situación sencilla, por así decirlo, pero esa persona de repente tiene un evento y está ya con este tratamiento, a ver qué haces mientras tanto, ¿no? Que ya estás con la insulina puesta, que estás en plena fase de titulación, estás... Y en cuanto a asegurar la adherencia, Fernando de eso es un súper experto, hombre, ahora tenemos bolígrafos que te avisan si te has puesto la insulina y esas cosas. No sé. Pregunta alguien de la audiencia, ya os digo que les doy prioridad. Es muy retadora la pregunta. ¿Sería el paciente con inicio, con debut de diabetes tipo 1, el que se podría beneficiar de una insulina semanal, de ICODEC? A mí también hemos debatido, parece, a ver, para el paciente que tú le dices hay que empezar con insulina y se te revuelven muchos, ¿no? No te voy a decir que todos, pinchazo diario, bueno, yo que sé, un montón de cosas. A ver, el tener la posibilidad de esto es una administración semanal y los resultados que tenemos son equiparables a las insulinas que tenemos hasta el momento, puede facilitar, y así se ha discutido en muchos foros, el inicio de la insulinización en aquellos pacientes más reticentes, con lo cual yo creo que sí, que es un escenario interesante. Más aún, como lo que estábamos comentando antes, que además no necesitas dar la dosis de carga cuando empiezas. Y por tanto, no asusta tanto también las dosis que a veces, cuando haces un switch, tienes que manejar, que te tienes que acostumbrar a poner a veces pues, dosis que, bueno, te hacen cuestionarte a veces el cambio en sí, ¿no? Dos temas muy breves que quiero que mencionéis, si es que tenéis algo que mencionar. Insulinas rápidas de segunda generación, llamadas, yo pongo entre comillas esto, ultra rápidas. ¿Alguna novedad, Ignacio? ¿Alguna cosa que resaltar desde el...? Bueno, yo diría que vuelven otra vez a estar con nosotros de manera intensa porque la monitorización continua generalizada nos dice que lo que tenemos no... Y volvemos a recomendar, ponte la insulina 20 minutos antes, 30 minutos antes y volvemos a ver picos postprandiales que con la glucemia capilar no veíamos.
Ahora bien, yo sigo pensando que ni desde las múltiples dosis de insulina, o al menos es lo que he revisado en el tema y mi experiencia, ni en el uso en sistemas de infusión continua, el aporte que han hecho sobre tiempo en objetivos, etcétera, es de una magnitud importante. Y lo digo porque, si no recuerdo mal, un metaanálisis de primeros de este año analizaba el uso en infusión subcutánea continua y habla de una mejora del TIR del 1%. Y os recuerdo que hay un consenso para ensayos clínicos que habla del 3 o el 5, dependiendo si es individual o por grupo, para hablar de significancia clínica, por lo cual un 1%, por mucho que provenga de lo postprandial, 100 minutos más, pues sería de dudosa relevancia clínica. Es decir, sí, se han usado, son seguros, pero en cuanto a eficacia en términos ya no solo de hemoglobina, sino de hipoglucemias medidas por monitorización continua, diría que son muy ultras, pero no son lo que todos estamos esperando que sean. Esa es mi opinión después de analizar los resultados presentados aquí y lo que hay en metaanálisis. No sé qué opináis al resto. Yo, si me permitís, sabéis que un grupo español presentamos resultados de vida real, 3.000 comidas analizadas, y lógicamente mi sensación previa antes de hacer ese análisis era muy parecida a la de Ignacio. Nuestra experiencia clínica, tanto en sistema de infusión continua como en múltiples dosis, no era muy llamativa la diferencia. Los metaanálisis, que yo creo que el gran problema en esto es que el mundo del ensayo, el mundo del laboratorio y sobre todo las dosis y el momento de inyección autorreportados claramente no eran una fuente de información válida. Nosotros, como sabéis, presentamos allí en ADA resultados de vida real en el que teníamos, gracias al capuchón que registra automáticamente el momento exacto de la inyección, la dosis y el tipo. Y pudimos comparar una muestra equivalente de eventos, de comidas hechas con dos análogos habituales y con ultrarrápida. Y la diferencia brutal fue en la hipoglucemia postprandial tardía. Además, muchos de los estudios previamente publicados solamente se fijan en las 2 primeras horas, 3 primeras horas, en la hiperglucemia postprandial. La hipoglucemia postprandial tardía, como sabéis, es la causa, además, por cierto, de variabilidad más importante en las personas con diabetes tipo 1 y la causa de hiperglucemia, de TAR, de tiempo sobre el rango, más importante por las sobrecorrecciones posteriores de esa hipoglucemia. Y aparte de demostrar que prácticamente el 80% de las personas con diabetes tipo 1 en vida real se ponen la inyección con la comida funcionando, y eso no lo vamos a cambiar, es mi sensación clínica diaria. Tenemos que darles herramientas para mejorar eso, y nuestros datos incluían una reducción del 36% del riesgo de esa hipoglucemia tardía con insulinafias versus análogos generales en vida real. Pero además quería comentaros, se presentó un póster. Los pósters a veces son grandes comunicaciones y por determinados motivos, interés, no entran en una mesa, pues no entran en el programa, entre comillas, oficial, pero aportan sobre todo en congresos importantes como este. Y me he acordado de él cuando hablabais antes de que no está en el ensayo clínico el ejercicio, o no están los sucedidos. Este era un estudio que miraba BIF, ULRI, insulina ultrarrápida, en sistema integrado de asa cerrada. Sistema integrado de asa cerrada avanzado. Y a estos pobres los ingresaban y les hacían hacer ejercicio, ponerse el bolo tarde, o sea, replicaban todas las posibilidades me pareció muy interesante. Mi sensación clínica, y en ese estudio parecía confirmarlo, porque yo digo que estos resultados que hemos comentado de utilizar también segundas inyecciones, por cierto, es otra de las causas fundamentales de hipoglucemia postprandial tardía, como sabemos, por el stacking insulin. En ese estudio lo que se veía, y es mi percepción ya con sistemas integrados de asa cerrada, también los algoritmos sobretratan cuando hay hiperglucemia inmediata postprandial. Y el uso de insulina ultrarrápida, y sé que estoy abriendo un melón muy controvertido por cuestiones regulatorias, pero el uso de ultrarrápida reduce ese pico y las hipoglucemias postprandiales tardías producidas por esto. En ese estudio con ULRI también parecía indicarse, era un estudio pequeño, como os podéis imaginar, muy bonito desde el punto de vista metodológico, muy valiente, pero no una N enorme. Pero también parecía evidenciarse que cuando utilizaban ULRI, el pico postprandial inmediato se reducía y las sobrecorrecciones incluso del sistema, del algoritmo de inteligencia artificial, se reducían, y por tanto la hipoglucemia postprandial tardía. Hago un puente directamente al siguiente bloque, que quería preguntaros, empezando por ejemplo por Ignacio, porque como estamos comentando ahora, tanto incluso en los ensayos de incretinas, nuevas incretinas, poliagonistas, etcétera, que habéis comentado también,
y de forma tan exhaustiva antes, como en todo lo que acabamos de hablar de nuevas insulinas, la herramienta que se ha convertido en herramienta de uso, y quiero dar algún minuto, aunque sea un minuto, a los que nos oyen y hacen investigación clínica, y también se merecen que les demos un pequeño apartado en este resumen. ¿Qué opináis de el uso, en concreto, de monitorización continua de glucosa y de tecnologías aplicadas a la diabetes para la investigación clínica? La propuesta, que nada se debatió también y se está debatiendo con la FDA, de que se convierta incluso en gold standard para nuevos fármacos y particularmente para insulinas. Y sabéis que se acaba de publicar hace escasas semanas y se comentó en ADA el consenso Baterino et al. Sobre el uso de tecnología y en concreto de monitorización continua en investigación clínica y particularmente en el análisis de resultados de nuevas insulinas y nuevos fármacos. Ignacio, por ejemplo, para empezar. Bueno, diría que sin ninguna duda cualquier estudio que considere cualquier grupo de investigación que tenga que ver con la medición de la glucemia en población sana o con diabetes o con cualquier tipo de otra alteración de la tolerancia a glucosa va a tener que incluir seguro monitorización continua. Podemos discutir si es en toda la población, que sería lo ideal, o si es en su grupo. Y yo diría que en el futuro, además, para cualquier fármaco que se precie en el tratamiento de la diabetes, seguramente las agencias regulatorias lo van a exigir. Y deciros que en cuanto a los porcentajes que se han establecido en el consenso, estoy muy de acuerdo en que son significativos, no solo por ese a modo individual, sino a modo grupal. Los porcentajes para trasladarla a significancia clínica me parecen muy oportunos porque conllevan cambios en la hemoglobina glicosilada también clínicamente significativos y porque conllevan además a tiempos de reducción de hiperglucemia muy significativos, con lo cual tener un consenso en donde todos hablemos del mismo idioma también para investigación clínica, bienvenido sea. Y yo diría que la monitorización continua se va a hacer universal y va a ser exigida sin ninguna duda, seguro. Tengo una duda personal y si alguien quiere es si yo diría que para práctica clínica también deberíamos replanteárnoslo, pero para investigación clínica, ¿creéis que las glucométricas? Sabéis que yo creo que tenemos un problema y es que estamos heredando y traspasando toda nuestra, por razones evidentes, experiencia de uso en la población con diabetes tipo 1 casi directamente, o muchas veces sin mucho cambio, a la población con diabetes tipo 2. Por ejemplo, en los ensayos clínicos que he comentado antes, realmente donde puedes encontrar diferencias en tipo 2 es en TAR y sobre todo en el nuevo Timing Tire Rates, ¿no? En el TTR. ¿Opináis que para diabetes tipo 2 deberíamos utilizar en práctica clínica y en investigación clínica glucométricas diferentes o dar prioridad a algunas distintas y, desde luego, por ejemplo, tener objetivos de variabilidad glucémica evidentemente distintos? Pues mira, Fernando, esto enlaza un poco con todos los datos que presentaron bien en relación a la monitorización en personas con diabetes tipo 2, en todo tipo de paciente, con cualquier tipo de tratamiento, con terapia basal bolo, basal sola o fármacos orales, lo que sea. Evidentemente, el diabético tipo 2 es más fácil en general y, por lo tanto, yo creo que sí que hay que plantearse unos objetivos diferentes. Se pueden conseguir objetivos más exigentes probablemente, incluso en pacientes de larga evolución que vayan con una terapia basal bolo, que para la persona con diabetes tipo 1. Estoy totalmente convencida. Perfecto, efectivamente ese era el primer tema y yo creo que la monitorización continua en el ADA fue clarísimamente mucho más enfocada en diabetes tipo 2 que en por certificado. Se habló incluso de prediabetes o en diabetes en tipo 2 en fases muy incipientes. Se abre ahí quizás una controversia sobre también ahí probablemente el modo de uso sea distinto. En España no tenemos, no sé si tenéis experiencia de uso de LibrePro o sistemas profesionales que en otros países sí que los utilizamos. En investigación clínica sí que seguro que muchos de vosotros lo habéis usado. A todos se nos ocurre que podría ser interesante el uso intermitente o de forma diagnóstica o como herramienta educativa intermitente en esas poblaciones con diabetes tipo 2, incluso no tratadas con insulina. Se cubrió en el Congreso. Y antes de ir, Ignacio, a los... sí, Javier, perdona. No, es que no sé si vas a cambiar luego de bloque, pero esto, al igual que lo que has comentado antes para ICODEC, en determinadas situaciones que no están recogidas en ensayos clínicos, con la monitorización continua de glucosa, aunque ya empieza a haber algunos movimientos, documentos y algún estudio
todavía hay situaciones en donde las cosas no están tan claras. Hospitalización, por ejemplo, ¿no? Vale, los datos son esperanzadores, pero también es verdad que hasta que desde un punto de vista regulatorio te permitan manejar la insulina solo con las mediciones que puedes hacer con monitorización continua de glucosa, todavía nos faltan datos claros de seguridad, y no solo por eso, sino porque muchas veces los médicos que van a ver a estos pacientes, a saber la experiencia que tienen también en sistemas de este tipo. O sea, o te fías al 100% de los pacientes, como cuando vienen con una bomba y si usted la sabe manejar bien, y si no, como yo no sé, se la quitan, pues con esto puede pasar algo parecido. Entonces, todavía hay situaciones en donde vamos a tener que necesitar más estudios. Quizá tengamos que hacerlos nosotros mismos dentro del área, que sería una cosa interesante. El hacer un uso de monitorización continua de glucosa en paciente hospitalizado, bueno, habría que definir las circunstancias porque también hay muchas variables ahí, ¿no?, a manejar, pero son datos que todavía necesitamos para complementar lo que ya sabemos de momento en situación ambulatoria donde todo es más o menos estable, ¿no? Sí, pero yo creo que es casi la única situación en la que, Sí. como tú mismo dices, hay dudas, pero yo creo que he quedado, y hace mucho tiempo que creo que la mayoría lo tenemos bastante claro, y en este congreso de la ADA también, es que la monitorización continua de glucosa también es para las personas con diabetes tipo 2, independientemente del tratamiento que tengan. Y de hecho, ya la mayor parte de las mesas ya no iban a valorar tanto el beneficio en cuanto a control glucémico, sino que ya se hablaba de satisfacción, de calidad de vida y de otros aspectos motivacionales, de educativos, etcétera, y no tanto centrado en el control. O sea, yo creo que la población con diabetes tipo 2, evidentemente, se debería monitorizar si hubiera dinero para ello, y el tema del hospital también fue una mesa que hubo muy interesante ahí, y es un tema un poquito más difícil de resolver. Nos quedan menos de 10 minutos y quiero ser puntual en el final, 9 en concreto. Quiero preguntarle a Ignacio al menos una breve alusión. Hubo una mesa muy bonita y también hablando de poblaciones y monitorización y tecnología en general, que fue la de personas con limitaciones físicas. No sé si tienes alguna aportación o incluso nos quieres hacer una lectura desde vuestra experiencia, desde luego, en Clinic muy grande sobre si son útiles las recomendaciones que se hicieron en esa mesa, si nos aportas alguna cosa más sobre esto. Bueno, yo diría que probablemente en este tipo de población otra cosa sería si para todos los tipos de diabetes o para algunos tipos de diabetes, como diabetes tipo 1, probablemente es donde más utilidad puede ser para los cuidadores y para las personas que se encargan de darle apoyo a todo este tipo de personas, tanto institucionalizadas como desde el punto de vista del entorno de las familias, sin ninguna duda. Y yo diría que probablemente inclusive hay algún tipo de población de este estilo en donde los sistemas públicos de financiación se tienen muy en cuenta. Con lo cual yo diría que probablemente sería una de las poblaciones en las cuales la utilización de este tipo de sistemas, no te diría yo eso exactamente, me podría decantar por uno u otro, podrían tener una indicación más clara, yo diría. Amparo, no quiero condicionarte. Dinos tú qué te ha parecido más relevante de las aportaciones en sistemas de asa cerrada, bombas de insulina, como decíamos clásicamente, o sistemas de administración de insulina en general. Bueno, yo creo que se han ido presentando resultados de vida real de diferentes sistemas de administración de infusión de insulina con un número importante de pacientes donde los resultados son ventajosos en cuanto a mejorías de los tiempos en rango y reducciones del tiempo de hipoglucemia. Hay un trabajo un poquito más interesante. A mí me gustó mucho la presentación de un estudio en diabetes pregestacional tipo 1, en el que se comparaban un sistema de asa cerrada con un sistema SAP y, bueno, los resultados del SAP demostraban que mejoraban el tercer trimestre de las glucemias medias, mejoraban también la hemoglobina glicosilada, pero que con los sistemas de asa cerrada pues mejoraba, se reducían las hipoglucemias. Yo creo que se apuesta un poco a la utilización más generalizada de este tipo de sistemas para mujeres con diabetes pregestacional. Y luego también hubo un trabajo interesante con
un ensayo con una 780 en la que se comparaban dos brazos, un brazo con unas dietas prefijadas y otras con contaje de raciones. Y bueno, pues también se veía ahí que efectivamente cuando se hacía un contaje de raciones y ratios, los resultados eran mejores, pero disminuía la carga de enfermedad y la satisfacción de los pacientes cuando se utilizaban se daba la posibilidad de utilizar una dieta menos regulada, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que sí que está tendiendo hacia sistemas de infusión continua en los cuales hay menos contagio de raciones y a los que ahora teníamos menos experiencia. Bueno, pues tenemos los estudios, el AILE también de páncreas biónico, etcétera. Yo creo que va un poco modificándose la utilización de los sistemas de asa cerrada y las infusiones subcutáneas. No sé qué os parece, porque aquí tenemos personas que nos representan que tienen mucha experiencia en este tipo de sistemas, pero yo creo que es un poco la tendencia. Mira, yo lo que sí que me ha parecido es que en proporción ha habido poca cosa de tecnología este año en la ADA comparado con otros temas como lo que hemos estado hablando, ¿no? De todos estos terapias sincretínicas. Probablemente porque yo creo que estos sistemas ya de asa cerrada híbrida está tan claro cuál es su utilidad y que es el gold estándar y que no hay ningún tratamiento mejor, que a lo mejor tampoco en este sentido había muchas novedades, pero a mí me gusta porque cada vez se va ampliando un poco más, ¿no? la información en algunas subpoblaciones, como has dicho tú, Amparo, en estas mujeres, pero también presentaron resultados los de Tandem con Control IQ en niños muy pequeños, de 2 a 6 años, con un algoritmo un poquito modificado en un grupo de edad especialmente complejo y que también alcanzaron tiempo en rango muy, muy bueno. Quiero decir que, bueno, cada vez tenemos más evidencia que dan apoyo a todo esto. De terapia de estos sistemas con duales, la verdad, o sea, con dos tipos o sea, con insulina y otra cosa, se ha hablado poco también en este congreso. No sé qué opináis. Hubo un trabajo con Pranlintide. Con Pranlintide, yo es la única que he visto. Sí. Yo diría que, y yo tuve la misma sensación en la ATT de este año, que hemos alcanzado una meseta. Sí, exacto. En el lazo cerrado. Estamos ahí con los sistemas híbridos. Estamos en una meseta que lo hace la mayoría de algoritmos muy bien, o mucho mejor de lo que teníamos. Sí, sí. Y dar el siguiente pasito va a ser difícil, porque ya es muy bueno lo que tenemos y probablemente va a tener que ver con portabilidad o sistemas duales. Estoy hablando de Glucagon, ¿no? Pero los que fuiste de la TTE, yo creo que tendréis la misma impresión, estamos en una meseta. Y por eso ha habido tan poco información sobre el lazo cerrado y además con otra connotación para mí muy importante. Probablemente es el aspecto de investigación clínica en donde con la evidencia en el mundo real de la utilización de este tipo de sistemas tenemos más que suficiente para decir que funciona. No hay grandes ensayos clínicos con esto en diabetes tipo, exceptuando uno o dos, como mucho, pero con el dato en vida real que nos proporciona la monitorización continua hemos dicho, oye, esto funciona, y yo me lo creo. Y eso se produce muy pocas veces en investigación clínica. Y yo creo que pasa un poco lo mismo con la monitorización, es decir, exacto, es que ya está visto que es útil para el paciente con diabetes tipo 1 y para el tipo 2. El aporte de datos que nos ha dado la monitorización continua ha hecho que digamos, oye, vale, muy bien, no vamos a esperar la investigación clínica porque cuando llegue vamos a tener otra cosa mucho mejor, ¿no? Y yo diría que estamos en una meseta, que es bueno y malo, ¿no? Porque digo, uy, ahora nos hemos estancado y tenemos fármacos como los primeros protagonistas de la situación, ¿no? Pero bueno, yo diría que en cualquier caso la meseta que tenemos bienvenida sea porque los sistemas funcionan, lo hacen bien. Absolutamente de acuerdo con vuestra lectura, Ignacio, Ana, de que probablemente tengamos que ir a más allá. Y uno de los campos en los que probablemente sí que necesitemos más datos de investigación clínica y también de vida real son con los sistemas de administración de insulina no en bomba, en multidosis y en concreto con los Connected CAPS y PENS, bolígrafos y capuchonas. Doctor Escalada, presidente, voy a hacer aquí un pequeño anuncio propio, que es, sabéis que hemos publicado en el área una pequeña guía de recomendaciones para uso de estos sistemas, recoge un poco todo. Os recomiendo en general la lectura, está en Diabetes Therapy y creo que tiene datos interesantes descriptivos de las funciones de los distintos sistemas y probables poblaciones a indicar. ¿Te llamó la atención algún dato sobre este tipo de terapia y tecnología en ADA, Javier?
Bueno, al contrario de lo que estáis diciendo de esa meseta que se ha alcanzado, ¿no?, en ese tipo de terapia, al resto de las personas con diabetes que necesitan tratamiento con insulina y que lo hacen pues con los bolígrafos estándar, por así decirlo, sí que les están viniendo ayudas, ¿no? No es tampoco ninguna novedad, pero van mejorando pues todo este tipo de bolígrafos inteligentes y de CAPS. Y fundamentalmente las aplicaciones que los acompañan, porque como también se ha dicho en algún foro, yo creo que la diabetes es un excelente ejemplo para aplicar la tecnología digital, la salud digital, por la inmensa cantidad de datos que tienen que manejar las personas que la padecen, ¿no? Datos glucémicos, dosis de insulina, el momento de la administración, bueno, cantidad de cosas que conviene o vendría bien el tener ayudas para gestionarlas y para poder hacerlo lo mejor posible. Entonces, efectivamente, como bien ha dicho Fernando, existe esta guía recientemente publicada del área, en donde están pues, unos cuantos de los componentes de la misma, pero él es muy modesto y no ha querido decir que tiene una publicación en Diabetes Care también de este mismo año, 2023, en un estudio en el que han participado cuatro centros españoles utilizando uno de estos capuchones, el InsulClock concretamente, y donde pues en un estudio randomizado, es verdad que abierto, lógicamente, pues el grupo de aquellos pacientes en donde tenían acceso abierto al sistema frente a los que lo tenían enmascarado, pues mejoraban el tiempo en rango concretamente en un 6%. Lo que comentabais antes, esto es clínicamente significativo. Totalmente. Mejora la variabilidad, mejora el tiempo por encima del rango. Bueno, hay parámetros muy interesantes que mejoran por el uso de estas aplicaciones que han permitido detectar, como también muy bien decíais antes, que hay un porcentaje importante de veces en donde la administración del bolo no es lo correcto, y esto te permite, a su vez, después, ayudar al paciente o a la persona con diabetes a modificar estas actitudes que no son del todo correctas. Con lo cual, yo destacaría fundamentalmente esto, que es producto nacional, y seguir de cerca pues todo este tipo de opciones que tenemos, que estoy convencido que sí que van a ayudar a que estas personas puedan manejarse mejor en un futuro. Muchísimas gracias. Por cierto, leyendo ese artículo, tú o el grupo decís que hay 20 personas que se caen, porque inicialmente eran 75 y luego entran 55 en la randomización, y decís que en la figura 1 suplementaria se explican los motivos y esa figura 1 suplementaria no está. Yo creo que ha habido un error, no se ha subido la figura al Diabetes Care y yo me quedo sin saber por qué se caen 20 pacientes. Y ya que te tengo aquí, pues... Pasa, está en la, a veces no se ve o no lo encuentra la gente porque es la figura que te pide draft del diseño del estudio. En esa que se va viendo, se randomiza tantas semanas, visita tal, visita cual, ahí en un cuadrito al lado pone 11 fueron por incompatibilidad con su monitor, otros por problemas con la batería. En todos, si miráis todos los estudios, incluso los grandes de tecnología aplicada a la diabetes, sobre todo novedosa, el dropout es más o menos de ese tipo, pero las causas fundamentales fueron incompatibilidades técnicas, decisión de la propia persona. De hecho, eso explica, y en el ADA volví a ver algunos estudios en los que vuelve a pasar, que, entre comillas, las personas con peores resultados previos son los que se quedan en la randomización, porque son los que dicen, yo me quedo en este estudio que yo necesito esto. A mí me va bien, sí. La tecnología. Eso pasa mucho con los estudios. Yo doy fe que esa gráfica estaba porque me mandó el preprint Fernando y lo vi porque los pacientes no estaban. Y es muy típico que se caigan ese número de pacientes de este tipo de estudios. Sí, sí. Bueno, no era mi intención terminar con este apartado concreto, os lo aseguro y lo saben los ponentes, pero estamos fuera de tiempo y sí que me gustaría terminar ya. Si no me decís lo contrario, os despido, salvo que alguien quiera mandatoriamente añadir algo más, y si no es así, Ana, chicos.